Dios les bendiga mucho. Buenas noches a todos los hermanos y amigos que nos escuchan en esta preciosa noche. Que el Señor grandemente nos bendiga. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 8. Y vamos a tener la meditación en los versos 1 en adelante. Y vamos a hablar hoy de las trompetas del Apocalipsis. Habíamos llegado ya al séptimo sello, y el séptimo sello está abriendo las trompetas o los 7 juicios de Dios por medio de 7 ángeles. Así que vamos a tener este pasaje, Apocalipsis 8:1, y vamos a orar un momento, que el Señor nos guíe en todo lo que vamos a hacer y decir. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder llevar adelante el mensaje de la palabra de Dios en esta noche. Gracias, Dios mío. Bendice la vida de cada uno de los que, Señor, están en la semana siguiendo los estudios bíblicos sobre Apocalipsis. Bendícelos en el nombre de Jesús, te lo pedimos todo esto. Amén y amén. Bien, dice la palabra de Dios así: y cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie delante de Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino y entonces se paró adelante del altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió de la presencia de Dios el humo del incienso con la oración de los santos, y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El séptimo sello se abre y da lugar a las 7 trompetas o los 7 juicios de Dios. Estos representan, por supuesto, los juicios de la parte final de la gran tribulación. Recuerden ustedes que en los 7 años de gran tribulación, casi en su parte segunda de los 42 últimos meses, al final están derramándose los juicios de Dios, todos los juicios del Apocalipsis. Y nosotros debemos llegar a comprender un aspecto muy importante, porque cuando el apóstol Juan escribe el libro de Apocalipsis, lo está escribiendo desde un punto de vista oriental, cosa que es muy diferente al punto de vista y del pensamiento occidental. Por esa razón es que Juan escribe el libro, guiado por supuesto por el Espíritu Santo, pero él lleva toda la idea y toda la forma y los acontecimientos de manera, podríamos decir, desordenada, porque él va a ir hacia adelante, luego va a volver hacia atrás, luego va a ir hacia arriba, luego va a ir hacia abajo, va a subir al cielo, va a volver a la tierra. Y entonces esa forma es la que nosotros vemos en todo el libro de Apocalipsis, dando más importancia al acontecimiento que al tiempo, enfatizando algunos puntos. Por eso, por ejemplo, si nosotros vemos el capítulo 6, vamos a ver que todo Apocalipsis, o más bien dicho, toda la gran tribulación está contenida en ese capítulo, de principio a fin, desde un punto de vista general, no detallado. Los demás acontecimientos serían aquellos detalles que amplían la idea del capítulo 6 de la gran tribulación. El capítulo 7, por ejemplo, regresa nuevamente a los juicios de Dios otra vez, pero esta vez enfatizando la persecución de los salvados, de los mártires, en este caso de la gran tribulación. Y luego pues comienza a ver nuevamente la adoración en el cielo, ¿no? Entonces hay que ordenar como un rompecabezas todo lo que puede significar estos capítulos del Apocalipsis. Nosotros debemos entender que hay un parámetro general para poder comprender en la línea del tiempo los acontecimientos de Apocalipsis. Como por ejemplo, ustedes saben perfectamente que en la línea del tiempo todo comienza con el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia es el principio de
digamos, de ese periodo de 7 años de gran tribulación, porque la iglesia se va, entonces comienza el conteo de los 7 últimos años en esta tierra para definir el fin. En esos 7 años vemos con claridad que se divide en dos: los primeros 3 años y medio, donde el gobierno del anticristo comienza a imponerse, y los siguientes 3 años y medio, donde ya este anticristo en calidad de bestia comienza a derramar, digamos, sus juicios. Aparece el falso profeta, de repente aparece la persecución a los santos, aparece en ese tiempo también los juicios de Dios. Todo está comprendido en nuestros últimos 3 años y medio. Y entonces todo lo que ahora estamos viendo se refiere justamente a esos últimos 3 años y medio, en la parte final, antes de la venida y segunda venida de Cristo Jesús. Entonces, según ese parámetro general, todos los acontecimientos que están en los próximos capítulos tienen que ser ordenados, organizados, ¿no? Comprendidos a la luz de este enfoque general. Ahora, hablando del capítulo 8 en específico, en el versículo 1 comienza con un silencio como de media hora, dice la palabra de Dios. Estás regresando otra vez a los juicios de Dios, el apóstol Juan. Y en el verso 1, ese silencio como de media hora da la idea de, digamos, de la enormidad del cataclismo que vendrá. Es como una pausa que genera expectativa, genera atención, de tal manera que ya no hay nada de voces angelicales, posiblemente de alabanzas. Realmente será un tiempo de atención. En ese medio tiempo es cuando de repente aparecen la figura de unos ángeles. Dice la Biblia que en ese periodo de tiempo, ¿no?, vienen los ángeles que estaban en pie delante de Dios y se les dieron 7 trompetas. Este es el tiempo preparatorio para los juicios de Dios. Son 7 ángeles que se les va a otorgar trompetas para que al toque de cada una de ellas comience un juicio. Eso está pasando en la media hora. En esa media hora también viene otro ángel, dice, y se para delante del altar con un incensario en la mano, un incensario de oro. Y ese incensario comprende todas las oraciones de los santos y es después mezclado con un incienso, de tal manera que todo eso comienza a subir a la presencia de Dios, como el incienso que se pone al fuego, sube a la presencia de Dios todo ese incensario, que en realidad son las oraciones avivadas de los santos. Y luego todo lo que queda, el ángel mismo lo derramará a la tierra, representando así los juicios de cada una de las trompetas del Apocalipsis. Ahora tenemos que entender que estas oraciones, por ejemplo, quiero hacer un énfasis porque nos llama mucho la atención sobre las oraciones que están en el incensario, que serán transformados en juicios. Miren, oraciones de los santos son transformados cuando viene el incienso en juicios que serán derramados sobre la tierra. Entonces me he preguntado, estas oraciones son como, digamos, acumulándose cada vez que la iglesia ora, cada vez que los santos oran, porque está hablando de los santos. La palabra santo es agios y habla de personas santas, ¿no?, de gente santa. Y por supuesto que alguien podrá decir, bueno, ¿quiénes son los santos? Los santos es un título que se le determina a la iglesia. Les voy a leer un pasaje en el libro de Romanos, por ejemplo, capítulo 1, dice en el versículo 7: a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. El apóstol Pablo llamaba a la iglesia santos. Gracia y paz a vosotros de nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia. Otro ejemplo, 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, dice: a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús.
llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. En otras palabras, el apóstol Pablo en cada una de sus cartas dirigida a la iglesia se refería a la misma como santos. Entonces, ¿de quién está hablando cuando dice las oraciones de los santos? Son las oraciones de la iglesia. Y la iglesia es santa, uno, porque han sido lavados y limpiados por la sangre de Cristo. En Apocalipsis 1:5 lo dice. También son santos porque estos combaten con el pecado. Si bien algunas veces pecan, pero se limpian con la sangre de Cristo y están combatiendo contra el pecado, combatiendo contra el enemigo. Por eso son santos. En Santiago 4:6-7 se puede ver. Y también son santos porque son llamados hijos de Dios y guiados por el Espíritu Santo. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, los versos 5 al 11, que los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Entonces la iglesia tiene una nominación de santos. Cuando la iglesia de repente está en su transcurso de la vida, seguramente muchas veces le ha tocado llorar. Seguramente llorar por el padecimiento que muchas veces tenía por causa de la persecución. Tal vez llorar por las injusticias que le hacían, las burlas, las mentiras y las maldades, los maltratos que tenía, porque para ser cristiano realmente hay que tener los pantalones bien puestos, porque no es fácil en esta generación contemporánea ser cristianos. Los cristianos tienen que llevar adelante la verdad como escudo, tienen que llevar la honestidad, tienen que llevar adelante la gracia de Dios, la santidad de Dios. Son cargas realmente que Cristo nos ayuda a llevar, pero que la gente no entiende, ya que la gente está corriendo en sentido contrario. Están, dice Pablo, en un desenfreno total. Y cuando nos ven a nosotros que estamos intentando cambiar, que vivimos una vida con Dios, entonces surgen los padecimientos, surgen los maltratos. Y de repente dicen: ¿por qué ustedes se creen tan perfectos? Ellos dicen: ¿por qué me juzgas? Ellos dicen: ¿quién te crees? No se les dice nada, simplemente sienten la conciencia que no está bien y entonces se enojan y se molestan. Y eso es el padecimiento. Nosotros como creyentes tenemos que sufrir por la causa de Cristo, no porque sea un martirio sufrir o deseamos sufrir como aquellos, digamos, que son, ¿no? Hay un nombre para los que les gusta sufrir, pero no somos de esos. Nosotros sufrimos porque la gente no entiende, no comprende. Jesucristo lo dijo: cuando el Señor viene al corazón de una persona, va a causar división en su casa. El Señor dijo: yo he venido para que haya división y el padre esté contra la madre, el hijo contra los padres, el hermano contra la hermana, el esposo contra la esposa. Es decir, Él es causa de división. No es que Él hace la división, es causa de división. ¿Cuántos de ustedes que se han convertido al Señor de inmediato han sentido el rechazo de su familia, el rechazo de la sociedad, el rechazo de sus amigos? Eso causa dolor, tristeza y llanto. Algunas veces les han hecho injusticia solo porque son cristianos. No los han recibido en trabajo solo porque son cristianos. No les han aprobado una nota solo porque son cristianos. De repente los han marginado solo porque son cristianos. Se padece por la causa de Cristo. Pero la Biblia dice que bienaventurados los que padecen persecución por la causa de Cristo, porque su galardón es grande en los cielos. Hay una bendición especial en Dios cuando alguien padece persecución. Siempre he dicho que hay regalos de Dios cuando alguien padece. Por cada insulto hay una bendición. Pero esto no nos, digamos, salva de sentirnos tristes o de llorar. Todas esas lágrimas que los santos han derramado en toda su vida por las injusticias de la maldad, por el mismo diablo que ha sido el enemigo por naturaleza, se están acumulando en recipientes
para que luego sean derramados en el juicio. Lo mismo va a acontecer en lo que son los juicios de las copas de la ira, porque las copas de la ira también son, dice, oraciones acumuladas, que los ángeles también van a derramar sobre la tierra en los juicios de las copas de la ira. Entonces, de hecho, ¿qué serían entonces las lágrimas? Simplemente serían la justicia de Dios en la gran tribulación. Y todo lo que va a pasar es la justicia de Dios sobre la maldad de la tierra. Así va a pasar. Vamos con la primera trompeta. Dice el versículo 7, Apocalipsis capítulo 8, versículo 7. El primer ángel tocó la trompeta y ahí está. Hubo granizo y fuego mezclados con sangre y fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Miren ustedes, granizo y fuego con sangre, y va a dañar los árboles y toda hierba verde, dice. ¡Qué tremendo! Pero una tercera parte del mundo será dañado en estas áreas. Ahora, si nosotros interpretamos esto desde la perspectiva literal, que es también una manera de comprender, tendríamos que entender que es Dios quien está derramando este juicio literalmente. Va a caer granizo con fuego y con sangre. Y no sería, digamos, nada raro, porque nosotros encontramos este juicio también en el libro de Éxodo capítulo 9 versículo 22 al 26, en las plagas, cuando el Señor repitió este juicio en ese tiempo. Tal vez podría tratarse esto de un fenómeno de coacción, ¿verdad?, de los gases químicos que se encuentran en la atmósfera o fuera de ella, con la convulsión de algunos cuerpos celestes, muy posiblemente, que hayan provocado algunas lluvias ácidas. Claro que el poder de Dios se mueve en todo ello, pero también podría ser una explicación de un fenómeno que sí es científico y que se ha dado en algunos lugares, pero el asunto es de una u otra manera que va a dañar la hierba verde y los árboles. Porque a esto podríamos decir que también una interpretación simbólica podría representar la intervención de los hombres. De hecho, son ellos los que podrían accionar por medio de la industrialización y de toda la tecnología y de todos los desechos que hay en el mundo, que provoquen el mismo resultado. Es decir, dañen los árboles y dañen la hierba verde. Es una interpretación, podría ser literal, podría ser simbólica. Ahora, de cualquier forma, ¿qué es lo que representa todo esto? Eso es lo que nos interesa. ¿Qué representa esto en la tierra? Significa menos oxígeno en realidad. Significa la extinción de los animales. Eso es lo que significa. Son como incendios fuertes que van a darse en su momento. Terribles incendios. Ahora, tenemos que saber cuál es el valor de si alguno se pregunta de la hierba, de los árboles. Nosotros tenemos que ver que la hierba silvestre, tanto como la que cultivamos los seres humanos, necesariamente son para consumo personal y para la alimentación de los animales domésticos y hasta silvestres. Estamos hablando de dañar directamente sembradíos. Estamos hablando de dañar, por ejemplo, más específicamente el arroz, el trigo, la cebada, la avena, el centeno y todos aquellos de esa característica, como el heno, puede ser el alfalfa, etcétera, etcétera. Son alimentos estos para billones de seres humanos que todos los días consumen, y trillones de animales en el mundo también que necesitan comer.
aves, insectos. ¿Se imagina la catástrofe de lo que significa esto? También, por supuesto, la fuente de la medicina natural también quedaría mermada, porque justamente para la medicina natural es a base de las plantas. La cadena alimenticia se privaría de las sazones de algunos, de repente, plantas, hojas que podrían darle más gusto a un alimento. De hecho, también estamos hablando de que el mundo cambiaría, porque es la hierba verde y los árboles quienes se encargan de embellecer y refrescar toda la tierra. Sin duda, queridos amigos y hermanos, que para cualquier pueblo de cualquier época de la historia, la pérdida de una tercera parte de los árboles y de la hierba verde resultaría realmente con complicaciones económicas terribles en esta tierra, y esto generaría, por supuesto, cambios sociales, también controversias sociales en este tiempo, y por supuesto políticas, porque se verían, digamos, los pueblos alzando más los alimentos, subiendo más, digamos, la producción, como que habiendo demanda entre naciones, realmente tendrían problemas. Podría significar hambrunas, podría significar elevación de precios de algunos artículos que sean escasos. En otros puede significar enfermedad por la poca comida que hay, y posiblemente la muerte de desnutrición en muchos lugares, queridos hermanos. Estas son consecuencias impactantes, multitudinarias, que puede pasar solo con una tercera parte del daño a los árboles y a la hierba verde. ¿Y qué me dicen de la deforestación? Todo lo que puede ver una parte terrible. Esto afectaría la vida, miren, de más de 200 a 250 millones de personas que dependen de los bosques para obtener comida, abrigo y combustible. ¿Se imagina lo que se dañaría todo? La deforestación y la degradación pueden contribuir a los desequilibrios climáticos. Pueden ser regionales, pueden ser globales. Los bosques desempeñan realmente un papel clave de almacenamiento, por ejemplo, del carbono. Ellos son los pulmones del mundo. Ellos inhalan el aire que nosotros exhalamos y nos dan oxígeno. Por eso se dice que el Amazonas es el pulmón de Sudamérica, ¿verdad? Y también del mundo, dice. ¿Se imagina si una tercera parte quedaría dañada de todo eso? Realmente no habría quien pueda absorber el dióxido de carbono, y esto podría causar realmente una catástrofe, porque el aire sería más denso, más pesado, y en ese tiempo habría otras complicaciones de salud. Solo porque esto está pasando en ese tiempo. Qué terrible con lo que va a venir. Dice el verso 8, vamos a leer: el segundo ángel tocó la trompeta, dice, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fueron destruidas, dice. El segundo ángel tocó la trompeta. Esto afecta el mar directamente. Podría tratarse de un meteoro gigante que impactará a la tierra y específicamente al mar, y esto causaría seguramente alguna reacción química que terminaría tiñendo el mar de rojo. Imagínense el mar de rojo, y muchos animales acuáticos morirían. Algunos estudiosos dicen que muy posiblemente el mar realmente esté mezclado con sangre por la muerte de algunos animales,
¿no? Que también seguramente como que se desangrarán. Imagínense, pero dice una tercera parte del mar, dice, se convirtió en sangre, ¿no? Y dice también que una tercera parte de las naves fue destruida, ¿no? Como diciendo que, hablando de los grandes barcos inmensos, podría también ser destruido en esta plaga, en este juicio. Ahora es importante saber, nosotros, imagínense que un 70% de la tierra es agua. El 70% de la tierra es agua. Eso equivale a 361.132.000 kilómetros cuadrados de agua, con un volumen de 1.332.000.000 de kilómetros cúbicos de agua. ¿Se imaginan si una tercera parte sería dañada? La tercera parte será roja. Yo no sé, pero no sé si se dañará el Océano Pacífico. Lo más probable que sí, porque es el más grande de todos. El Océano Atlántico que le sigue, y tal vez se salvarían los océanos Índicos, Árticos o Antárticos. Pero se imagina todo el Océano Pacífico rojo, todo el Océano Atlántico rojo, que los dos harían más o menos lo que es 1/3 de todo el agua que hay en el mundo, aproximadamente. Es una aseveración personal, pero si fueran esos dos océanos, realmente ya no verían azul el mar, sino rojo. Es tremendo lo que podría pasar en ese tiempo. Ahora, ¿qué representa esto para la humanidad? Bueno, representaría directamente la desaparición de los peces, la desaparición, la escasez también, la desaparición de todos los animales en esa dimensión que mueren, como ballenas, como delfines, como tiburones, como orcas y tantos animales, y que todo esto representa también una producción. No habría para comer de la pesca en especial, y por supuesto no habría abastecimiento en todo el mundo, sería muy escaso de la carne de pescado. Entonces eso es lo que pasa con esta segunda trompeta. Miren ustedes, sigamos adelante, dice el versículo 8. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida, ¿verdad? Y dice el tercer ángel, tocó la trompeta, el verso 10, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, cayó sobre la tercera parte de los ríos, sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella era Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtieron en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Ahora, en este caso está siendo dañado los ríos. Mire, en el segundo toque de trompeta se daña el agua salada, los mares. Ahora específicamente se está dañando el agua dulce. Al parecer será un cometa, aquí dice una estrella, un cometa que caerá sobre la fuente, sobre toda fuente, sobre todo río, sobre todo lago, sobre toda vertiente, sobre todo pozo que da agua dulce. La palabra ajenjo significa amargo. En este tiempo es una planta cuyo aceite es muy amargo, ¿no? Y prácticamente el apóstol Juan lo está inferenciando con esa planta amarga, porque prácticamente está viendo de que las aguas para tomar ya no eran tomables, o sea, se vuelven amargas. ¿Se imagina si serían dañados una tercera parte de las aguas dulces? ¿Qué representaría eso? ¿Qué es lo que representaría? Ahora, si es que va a ser un cometa, bueno, tendríamos que pensar que van a ser varios cometas, porque hay vertientes en diferentes partes del mundo, en diferentes lagos en el mundo. La reserva, por ejemplo, más grande en el mundo entero
o los llamados grandes lagos están en la región lacustre, constituida por un grupo de 5 grandes lagos situados en el sector, dice, nororiental de Norteamérica. Enumerados de este son, por ejemplo, el Ontario, el Erie, el Hurón, el Michigan y Superior. La superficie total de los grandes lagos es de 244.108 kilómetros cuadrados de agua, lo que lo convierte, más bien dicho, en la reserva de agua más grande en el mundo entero. En nuestro medio tenemos uno de los lagos más grandes también dentro de la categoría, que es el lago Titicaca de La Paz, que realmente es una fuente de agua inmensa, y es agua dulce. Se imagina que en nuestros ríos sean dañados, las vertientes, los ríos mismos, de grandes ríos en el Beni, por ejemplo, de agua dulce, sean dañados. ¿Qué representaría todo esto? Representaría una escasez de agua. Y eso es terrible, porque el agua es indispensable en este mundo. Nosotros estamos constituidos de, dice que el 70% de nuestro cuerpo es agua, en el sentido de que está en todas partes, está irrigado en todo lugar, no hay nada seco, todo está irrigado con agua, y nosotros tenemos que saber que el agua es una necesidad básica. Nos levantamos, necesitamos agua para bañarnos, necesitamos agua para tomarnos un té, necesitamos agua para cocinar, necesitamos agua para después tomar un vaso de agua, necesitamos agua para poder lavar la ropa, lavar los autos, lavar de repente hasta las calles. Necesitan las grandes empresas aguas para producir. Imagínense si hay un recorte de agua. Es como pensar que una tercera parte de nuestro día vivamos sin agua. Realmente hubo un reportaje una vez que para el año 2050, y esto no es nada de la Biblia, pero se sacó un reportaje de que realmente el agua está por escasear, y va a escasear en ese sentido. Los seres humanos, decía en ese reportaje, que ya no podrán bañarse, tendrán que usar paños de agua mojada para poder lavarse con ese paño. Y un anciano que está haciendo esto recuerda que en los tiempos de ahora podían bañarse libremente, podrían ir a una piscina. Recuerda como algo tan vago, y dice cómo ahora la escasez de agua ha llegado. Las grandes empresas multinacionales vaticinan la escasez de agua. Tal es el caso de que muchas de ellas están haciendo grandes contenedores de agua para vender el agua a un precio exorbitante. Están prácticamente pensando que el agua puede ser el oro blanco, un oro pero codiciable, porque es una necesidad básica. Miren todas las cosas que van a sobrevenir en ese tiempo. Ahora, alguno dijo, ¿podría también esto significar el daño desde una perspectiva más de repente científica? Podría significar de repente las lluvias ácidas, o podría significar las lluvias radioactivas, que muy posiblemente también puedan caer sobre este tipo de agua, dejando en desabastecimiento, como está pasando ahora en muchos lugares donde el agua ya no es potable. Tiene cantidades de plomo que envenenan a la sociedad, al mundo. En los Estados Unidos, hasta hace 20 años atrás, 1 de 6 personas bebía agua con plomo. Eso fueron solucionándolo, pero en realidad no lograron en su totalidad, porque hubo demandas y contrademandas. Imagínense, podría significar posiblemente, como les decía, las lluvias radioactivas, que tienen que ver. Las radioactivas provienen de bombas atómicas, experimentos con material radioactivo, depósitos militares también de armas nucleares, accidentes o descuidos industriales en las plantas que utilizan estas materias.
¿no? O podría significar también desperdicios retroactivos no debidamente salvaguardados, no importa, etcétera, como sea, pero podría significar la destrucción del agua en una tercera parte. Eso sería fatal. Así como pasó, por ejemplo, en el gran ejemplo de Chernobyl, ciudad de Norteamérica, o más bien dicho, ciudad de Ucrania, situada a 130 kilómetros del norte de Kiev, a 20 kilómetros de la central de energía nuclear, donde se dice que realmente murieron muchas personas, no solo por la explosión, sino por la radioactividad que significó en ese tiempo. Fue tremendo todo esto. Entonces la contaminación podría darse, y cuando hay este tipo de contaminación va a producir intoxicación en las personas, necesidad, sed de agua, y la poca que tendrán será tan confrontada, la gente no sabrá qué hacer, especialmente habrá una gran mortandad en los países subdesarrollados, donde en la actualidad se cree que estos países subdesarrollados en un 90% o en un 95% las aguas residuales se descargan sin tratarlas a través de estos ríos contaminados y provocan, por supuesto, enfermedades infecciosas en las personas. Y hoy en día en estos países, incluyéndonos, porque también hay un alto índice en nuestro país de gente enferma del estómago por beber esas aguas directamente de la cañería o de algún río que ha sido contaminada. ¡Qué tremendo! Tenemos que comprender que esto que podemos ver en poco, en el tiempo de la gran tribulación, de los juicios de Dios, se va a intensificar terriblemente. Es algo tremendo lo que va a pasar. Bien, vamos a quedar ahí, vamos a seguir mañana con el cuarto juicio de Dios. Y continuando con las trompetas, que el Señor te bendiga mucho. Espero que medites un poco en todo lo que estamos viendo, que es algo que la Biblia dice que va a pasar para los tiempos del fin. Y como siempre, mi recomendación, no esperemos verlo o experimentarlo. Mejor vayámonos en el rapto de la iglesia mucho antes de que estas cosas comiencen a pasar, porque serán terribles en la tierra. Tú tienes la oportunidad de recibir a Jesús como Señor y Salvador, tienes la oportunidad de aceptarlo ahora que tienes tiempo, de seguir su palabra, de seguir sus caminos. Tienes la oportunidad de consagrarte. Si quieres hacerlo, puedes escribirnos, que también vamos a ayudarte. Si tú quieres recibir a Jesús como Señor y Salvador, y si tú eres ya parte de la iglesia, conságrate, vela y ora, porque el tiempo está cerca. Que Dios te bendiga mucho. Quisiera terminar orando. Señor, gracias por la palabra de Dios que nos amplía de manera detallada, Señor, a través de estos pasajes de los juicios de Dios que vendrán en la tierra. Tal vez nadie se imagina, Señor, todas las cosas que vendrán, pero tu palabra es clara y específica. Oh Dios Todopoderoso, Señor, queremos agradecerte para que no seamos parte, Señor amado, de este plan, Señor, maligno del anticristo, Dios mío, que intenta, Señor, desalentarnos, desanimarnos a través, inclusive del mismo diablo, que a través de la tecnología, del pecado, de la maldad, Señor, disperse la fe de muchos e impida su ingreso al reino de Dios. Señor, te pido por toda la iglesia de Cristo, para que pueda, Señor, apercibirse de que estamos entrando en tiempos difíciles, duros y peligrosos. Y te pedimos, Señor, que nos des paz, nos des fortaleza, nos des gracia, para que la palabra no vuelva vacía, sino haga lo que tú quieres, Dios Todopoderoso. Y bendice, Señor amado, a los que están escuchando fielmente. Señor, siguen adelante a pesar de toda esta prueba que estamos pasando. Se consagran para ti, Señor, en el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Amén, querido Señor. Y amén. Y amén.
Que Dios te bendiga mucho. Nos estamos viendo el día jueves, la paz, o el martes. Que Dios te bendiga mucho y la paz de nuestro Señor.